Uno. Bienvenidos a otro video más de Cultura Grimos, que defiende y difunde la cultura popular, pero desde una perspectiva de izquierda. En esta ocasión, nuestra tercera entrevista es con nuestro invitado Emilio Grimaldo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También tiene una especialidad en Derecho Familiar, si no me equivoco, y una maestría en Derechos Humanos, también por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es activista, nos va a platicar de sus experiencias, nos va a comentar, a dar sus opiniones sobre temas de actualidad que tienen que ver con movimientos populares, que tienen que ver con la contracultura y con una posición de izquierda o de tintes anarquistas contra las autoridades gubernamentales. Muy bien, gracias Emilio Grimaldo por tu tiempo, por esta entrevista. Bienvenido a Cultura Grimos. Hola Manuel, no, pues gracias a ti y pues aquí andamos. Buenos días. Muy bien, pues iniciamos con nuestras preguntas. Voy a hacer un salto en el tiempo. Vamos a comenzar con una pregunta que está con un tema de actualidad. Ya después regresaremos a otras partes de tu trayectoria, de tus experiencias, porque tiene que ver con artículo 19. Esa, pues ahora famosa y polémica institución que salvaguarda la seguridad de los periodistas en México. Entonces comenzamos por ahí, porque déjenme decirles que Emilio Grimaldo estuvo trabajando ahí en artículo 19, nos va a platicar sus experiencias. Precisamente coméntanos en primer lugar, Emilio, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué hiciste en artículo 19? ¿Qué viste ahí adentro? Para alguien que quiera saber más de esta institución, ¿qué nos podrías decir? Y la segunda pregunta, que después la puedo repetir por si se olvida, ¿qué opinas de la actual polémica? Recordemos que el presidente López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, acusó que esta institución está financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y por ahí también hay algunas críticas de otros periodistas en torno a que harían una selección y bajo qué criterios de los periodistas que defienden y de los que no defienden. Entonces, en primer lugar, Emilio, cuéntanos qué hiciste en artículo 19, en qué año estuviste, por qué llegaste ahí y qué viste cuando estabas adentro de artículo 19. Bueno, primero, no trabajé formalmente en la organización. Es cierto, estuve colaborando, pero más que nada en un voluntariado que tuve la oportunidad de realizar dentro de la organización aproximadamente en el año 2015, cuando me encontraba precisamente cursando la maestría en Derechos Humanos, el posgrado. Me encontraba en la Ciudad de México haciendo una estancia académica en la UNAM. Entonces, como parte de los requisitos de titulación del posgrado de la maestría en Derechos Humanos, era como pues una especie de servicio social que fuera colaborar de forma no remunerada en alguna institución pública, privada o dependencia, lo que fuera relacionado a la investigación que lo realizaba y precisamente al área de los derechos humanos. Fue de esa manera que por medio de contactos de la Ciudad de México, un abogado relacionado a los movimientos sociales, que creo que él también tenía algún tipo de colaboración en ese entonces con la asociación, platicando con él y exponiéndole de qué trataba mi investigación y cuál era la razón por la que estaba yo en la ciudad, él me dijo que me podría introducir o presentar con las personas en esa asociación que él conocía, que posiblemente me serviría a mí para poder, para lo que necesitaba, que era propiamente hacer un voluntariado o un servicio social en una asociación, y pues ahí va yo poder cumplir y hacer requisito. Entonces, fue así que me quedé de ver con él. Recuerdo la ubicación, me quedé de ver con él en el metro Juanacatlán. La asociación se encuentra, la oficina no sé si todavía esté ahí, pero estaba en la calle, creo que José Vasconcelos, en la colonia San Miguel, Chapultepec.
Y pues ahí fue la primera vez que fui a la oficina y platicamos y les planteé yo la posibilidad de desempeñar una actividad ahí como abogado que yo era y como parte de la investigación que hacía en el posgrado de Derechos Humanos, y para cumplir el requisito de titulación, la posibilidad de poder colaborar en esa asociación para que ellos no expidieran ese requisito, a lo cual ellos estuvieron de acuerdo al ver mi perfil de que yo era un abogado interesado en temas de derechos humanos y movimientos sociales, y como precisamente esta asociación estaba relacionada o en ese momento trabajaba temas de protesta social, y porque uno de los objetivos de esta asociación es promover la libertad de expresión y los derechos humanos, fue la razón por la que hubo esa coincidencia y comencé a colaborar ahí. No recuerdo exactamente el mes, pero ya fue en el año 2015, pues bueno, ya pasó un tiempo, y fue la razón por la que comencé, pero como te repito, fue únicamente una relación de voluntariado que yo estuve prestando ahí, pero pues bueno, eso me dio la oportunidad desde dentro ver algunas cosas, cómo funcionaba la organización, y y bueno, básicamente fue como llegué ahí ¿Y qué nos puedes decir acerca de ese funcionamiento? ¿Cómo viste que funcionaba Artículo 19? ¿Qué hacían? Bueno, pues la organización se dedica, como ya se sabe, a promover la libertad de expresión. Ella había sido como una iniciativa de otra organización más grande que tuvo una campaña global por la libertad de expresión, y en raíz a eso fue como supuestamente nació Artículo 19. Lo que ellos daban era como cobertura, ya fuera a periodistas, o también hacían investigación, o todo lo que es una organización de derechos humanos, como para fundamentar, crear discursos, acompañamiento a procesos de libertad de expresión, y también, pues de alguna manera, denunciar cuando hay violaciones a este derecho, cuando hay incidentes o situaciones que pongan en peligro la libertad de expresión en el país. Para eso la organización estaba organizada en varias áreas, y en la que estaba yo era precisamente el área legal, donde en ese momento recuerdo lo que se estaba haciendo era un proceso, digamos, como de litigio estratégico, por medio de recursos legales, de obtener argumentos jurídicos que fundamentaran en favor de la protesta social. Lo que me tocó a mí hacer en ese momento fue darle seguimiento a varios juicios de amparo que promovieron diferentes actores de la sociedad, en contra de un ordenamiento, una ley que se había aprobado en la Ciudad de México, que tenía como fin regular las marchas, ¿no? Regular el espacio público y las marchas, y de esa manera, al obligar a la autoridad a pronunciarse sobre esa situación, sobre esa legalidad, sobre esa ley que violaba los derechos humanos, a la libertad, era como se pretendía sacar, por medio de las sentencias, por medio del resultado que hubiera de estos recursos, argumentos que sirvieran para fundamentar la protesta social desde la perspectiva jurídica, ¿no? Que fue lo que me tocó hacer a mí. Entonces, por ese lado, otra cosa que hacían en cuanto ya al acompañamiento de periodistas, a lo mejor sobre lo que me preguntabas de que eran selectivos, era de que sí, efectivamente, pues cuando había algún incidente que se podía considerar que podía peligro la libertad de expresión, y la organización tenía conocimiento, pues ellos hacían una valoración de qué manera podían ellos involucrarse o denunciar si hubo casos de violación a la libertad de expresión, o a omisión, alguna actuación del gobierno que tuviera por consecuencia esa violación a la libertad de expresión. Muy bien. Y con respecto a la polémica actual que se suscitó con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, pues, otro conflicto político periodístico que hay en la agencia Notimex con su sindicato, precisamente Artículo 19 se posicionó
a favor de este sindicato, y ahí fue cuando el presidente de la República, como ha sido su costumbre en las mañaneras, contesta en una especie de derecho de réplica y llega a denunciar montajes, sobornos o el entrometimiento de políticos conservadores, empresarios conservadores, detrás de algunos ataques o críticas en contra de este actual gobierno. Y ahí fue cuando el presidente López Obrador denuncia que artículo 19, pues detrás de ellos están los conservadores y que estaba financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Incluso el periódico La Jornada publicó, estaba en primera plana, esta información que estaba financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y el director de artículo 19 le contesta en Twitter, le contesta a La Jornada. Entonces, con respecto a esta polémica, ¿cuál sería tu posicionamiento? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Pues bueno, es cierto en cuanto a que el financiamiento proviene de esas agencias. Hasta donde yo sabía, pues no era ninguna novedad, porque creo que cuando el tiempo que colaboré ahí, lo primero que me dijeron fue de dónde provenían los fondos, y pues una gran parte de los fondos provenían del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo cual inclusive no era tampoco ningún secreto, porque esa información es pública. Inclusive en la página de internet de ellos pues viene todos los financiadores, que pues la mayoría provienen de organizaciones extranjeras, o digamos organizaciones que hasta yo podría considerar hegemónicas. Y pues bueno, en todo caso, sobre eso, y lo que yo recuerdo es que cuando, inclusive yo ni siquiera les había preguntado ni nada, nada más como que ellos me comentaron de que la mayoría de su financiamiento provenía de la fundación MacArthur, creo que se llama, que ellos me dijeron que se trataba de una fundación que recibía financiamiento de otras fundaciones para financiar proyectos de derechos humanos en el mundo. Y a lo cual de que, pues yo después un día me ocurrió buscar en internet qué era eso de Fundación MacArthur, y resultó que era de un conglomerado que se llama Open Society Foundation, bueno, a final de cuentas, pues en todo caso yo diría que sería más polémico que los fondos provengan de Open Society, porque pues todo lo que hay alrededor de estas fundaciones, que inclusive pues, han sido denunciadas a través de la historia y en el mundo, de que financian muchos procesos políticos y se entrometen. Y bueno, hasta donde yo sabía, pues yo creo que el mayor financiamiento de las organizaciones, y no solamente de esa organización, sino de muchas organizaciones de la sociedad civil aquí en México y en el mundo, provienen de Open Society. Y como te digo, no era ningún secreto los fondos que provenían del Departamento de Estado, porque inclusive en el año que estuve ahí haciendo el voluntariado, me tocó estar en algunos de los informes, ¿no? Que pues precisamente lo que hacen ellos es hacer un mapa de cómo se encuentra la situación de derechos humanos en el país. Y yo pienso que más que nada el financiamiento que proviene de esas entidades externas, pues no es porque tanto que estén ingiriendo o estén dando línea como para decirles qué es lo que hagan, ¿no? Yo siento que más que nada el financiamiento es para que ellos obtengan información de primera mano, de saber cómo se encuentra la política social, la situación de los derechos humanos en algún territorio, ¿no? Que tengan intereses, como todo el mundo sabe que Estados Unidos pues tiene intereses, y precisamente las ayudas que provienen de Estados Unidos no son desinteresadas. O sea, el USAID, que también todas estas organizaciones reciben fondos del USAID y del Departamento de Estado, que pues viene siendo un instrumento para que Estados Unidos saque información o siga cumpliendo sus fines. Pero como te digo, en esa ocasión que me tocó a mí estar en uno de esos informes, que eran eventos muy grandes donde acudían personalidades políticas del movimiento de derechos humanos, del periodismo inclusive y todo. Y
panelistas y conferencistas que eran muy importantes en esos temas en todo el mundo. Recuerdo en una ocasión que se encontraba un académico, ya tiene un tiempo, no recuerdo exactamente su nombre, pero él estaba denunciando todo lo que el Departamento de Estado hacía y en ese momento estaba haciendo, todo lo que estaba financiando alrededor del mundo y las políticas que estaba impulsando, todo esto sobre el peligro que estaba representando, digamos, en la modernidad, el papel de las comunicaciones para Internet, el Departamento de Estado, ¿no? Digamos que esa especie de conferencia se convirtió en una crítica al Departamento de Estado, lo estaba evidenciando, lo estaba denunciando, y luego, pues bueno, con eso creo que con lo que se cerró el evento, y al final el orador dice, ¿no? Pues estaba agradeciendo, ¿no? De dónde provinieron los fondos para llevar a cabo ese evento, para hacer traer a esos panelistas al foro, y dice, no, pues queremos agradecer irónicamente al Departamento de Estado de Estados Unidos por haber hecho las posibilidades de que se llevara a cabo este evento, irónicamente, porque pues, precisamente estaban hablando en contra del Departamento de Estado y al final le agradecen al Departamento de Estado quien había hecho posible ese evento. O sea, por eso te digo que no es ninguna novedad. Y pues bueno, la asociación, en el tiempo que estuve yo, era en la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto y pues bueno, inclusive durante ese tiempo la organización hasta fue víctima de ataques que provenían desde el Estado, ¿no? Y también colaboradores de la organización habían sido sometidos a vigilancia, acoso del Estado, ¿no? Y la organización trabajó y pues bueno, digamos, fue su función como ha sido siempre trabajar y en este momento pues yo pienso que la actual polémica se centra por el dicho del presidente más que nada, porque te digo, pues no es ningún secreto de dónde vienen esos fondos, a lo cual que eso de que si sea moral o no sea moral, bueno, eso es otra cuestión. La polémica que creo que viene en cuanto a las posiciones del presidente es porque le tocó ser señalado y en cuanto a eso, pues obviamente pues son tiempos electorales y el actual gobierno pues, pues va a tratar de defenderse y va a tratar de hacer un control de daños y decir de alguna manera, vendiendo el discurso de que pues o sea, quitándole la legitimidad de ese señalamiento, que la verdad, soy honesto, desconozco exactamente cuál fue el señalamiento que hizo la organización. Todo lo que sé es de que, por lo que la polémica que hubo, de que pues, él lo señaló y los acusó que pertenecían al movimiento conservador, lo cual me dio un poco de risa, porque yo estuve, a las pocas personas que colaboré desde dentro, pues no me parecían que pertenecían al movimiento conservador. Ahora, lo que hagan ellos y lo que trabajen ellos y utilicen para otras cosas, eso, pues ya, eso ya no sabría yo Muy cuál sería bien. la cuestión. Ok, muchas gracias. Antes de pasar a la segunda pregunta, pues nada más dejar como una nota al pie de página para investigar más a fondo. Cuando mencionaste que también otro de los que financiaban Artículo 19 era Open Society, por ahí hay que confirmar que detrás de Open Society está George Soros, que se dice operador financiero de los Rothschild, y George Soros, si no me equivoco, estudió filosofía. Uno de sus maestros era nada más y nada menos que Karl Popper, que fue muy amigo de Friedrich Hayek, economista liberal, capitalista, premio Nobel de Economía, y que se influyeron mutuamente Karl Popper y Hayek. Y Karl Popper tiene una obra que se llama La Sociedad Abierta, Open Society, la sociedad abierta y sus enemigos. La sociedad abierta es la sociedad de libre mercado capitalista y sus enemigos pues es el colectivismo, el socialismo. Pero bueno, nada más lo dejamos ahí como un dato para indagar más a profundidad. Pasamos a la segunda pregunta, Emilio, y como habíamos prometido, ahora sí retomamos el orden cronológico. Y quiero preguntarte lo siguiente, vámonos al principio. Quizá eras un adolescente o jovencito, quisiera que nos platicaras cuáles fueron tus primeras lecturas y tus primeros autores y por qué entraste a este mundo de la contracultura, digámoslo de esa manera.
¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? Ay, bueno, las primeras lecturas sobre textos largos, digamos, que recuerdo, digamos, como en la prepa, ya en la universidad, los primero que leí fueron novelas, algunas clásicas, no sé, recuerdo. Lo primero que lecturas así textual fueron Por quien doblan las campanas, de Ernest Hemingway, Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky, Los endemoniados, Ana Karenina, Los vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac, que digamos que es lo primero que recuerdo haber leído así como literatura, ¿no? Como lecturas así largas. Y pues bueno, ahora que lo dices sobre la contracultura, yo creo que sí está relacionado, digamos, bueno, un poco a estas lecturas y lo que después leí o lo que después investigué en cuanto a esa inquietud, ¿no? Sobre buscar, pues, explicaciones, alternativas, ¿no? Narrativas alternativas a la dominante o buscar algún sistema de pensamiento alternativo, ¿no? Al que se impone, ¿no? Desde los medios hegemónicos, de la sociedad. Ok, también por ahí investigué, tú me dirás si es cierto, algunas lecturas de tipo esotérico, este, Castaneda, por ejemplo, ¿cómo se apellidaba este autor? Sí, sí, precisamente ese también fue, yo creo que el primer lectura, Carlos, se me olvidó mencionarlo, Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, que es el primer libro de su saga, ¿no? De supuestamente cuando él va a hacer un estudio de antropología y finalmente se termina convirtiendo como en un aprendiz de un brujo que conoció y bueno, a través de todos esos libros que es como digamos, un viaje, ¿no? Que empieza a un inicio y de un camino espiritual, ¿no? Pues digamos que eso en su momento, como una expresión de la contracultura, influyó en mucho, de todos estos géneros relacionados a lo mejor con el ocultismo, se le podría decir, inclusive a la magia, que es un tema que también a través del tiempo ha sido como una forma de pensamiento así marginal que ahí se ha ido, digamos, alimentando con esas expresiones de la contracultura, pero sí, eso se podría decir que está dentro de los intereses que yo tengo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿En qué colectivos has participado y qué nos puedes decir de tu paso por ellas, por estos colectivos? Sí, bueno, eso en cuanto a lo que mencionas de como mi presentación como activista, digamos, yo podría considerar que en estos momentos ya no hago esas actividades o digamos esas labores que se puedan considerar como activismo político, como fue en ese momento, Muy que bien, para contestarte la pregunta de qué colectivos participé yo, digamos, esa etapa en la que a lo mejor pudiera volver a involucrarme, pero que ahorita no estoy haciendo mucho, de activismo, de activista, se podría ubicar en ese tiempo, que estuve en los que se conformaron por la iniciativa esta de la otra campaña, de los colectivos, fue una iniciativa más o menos en el 2012, ¿no? De la otra campaña, justamente era una iniciativa del ZLN, hacer una campaña a la par de las campañas políticas del 2012, la elección del 2012, supuestamente que pretendiera aglutinar y conformar así a los colectivos, organizaciones que había en todo el país para hacer una red, ¿no? De movimientos nacionales que se aglutinaran bajo según eh, principios, ¿no? Acá la iniciativa de la otra campaña. Entonces, en ese contexto empecé yo a ir a las reuniones de los colectivos, aquí el colectivo que en San Luis Potosí, que las personas que se interesaban para preparar, digamos, esa parte de esa campaña era que la delegación del ZLN iba a recorrer todo el país para hacer las redes, ¿no? Y digamos,
en esos colectivos que iban a organizar aquí la visita de la delegación, aquí entre esos la de su comandante Marcos, fue cuando empecé yo a participar en estos tipos de organizaciones, ¿no? Que eran colectivos, y algunas organizaciones, ¿no? Y inclusive individuos, ¿no? Que al final de cuentas era un colectivo aquí en la ciudad de San Luis Potosí que se estaban pretendiendo involucrar en los movimientos sociales. Ok. ¿Y recuerdas el nombres de algunos de esos colectivos? Sí, pues, ah, eh, bueno, primero empecé yo a ir a la otra campaña y conocí al colectivo, el FAO, que digamos que es como una oposición ese colectivo, su propósito era, o digamos, la lucha en la que iban a tejer ahí era la oposición a la minera San Javier, ¿no? Digamos que fue como inicié yo en ese activismo e involucrarme en el movimiento de la oposición a la minera San Javier, y su nombre era el FAO, con otros compañeros que éramos, digamos que afines en algunas ideas sobre gustos musicales, y eso nos habíamos puesto en el colectivo Soya, ¿no? Y en sí, pues esos eran los que aquí todavía el FAO, la oposición a la minera San Javier, todavía en la actualidad sigue todavía vigente, todavía sigue actuando y todavía siguen haciendo actividades. Ok, muy bien. Por cierto, ahí antes de pasar a la siguiente pregunta, yo recuerdo, no sé si tú recuerdes este acontecimiento, en 1998 hubo una consulta del EZLN e incluso hubo visitas de delegaciones zapatistas a varias partes de la República Mexicana y pues como en una especie de realismo mágico, muchas veces la realidad supera ampliamente a la ficción. Una de esas delegaciones, si no me equivoco, eran incluso, de hecho, puras mujeres zapatistas, indígenas del movimiento zapatista, llegaron a un colegio particular, confesional, católico, dar su discurso. Y yo participé en la consulta, por allá en un lugar donde había unos cines que ahorita ya no existen. Bueno, nuestra siguiente pregunta, y después de ella vamos a terminar con la primera parte de esta entrevista. La siguiente pregunta sería, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia en el activismo que te llevó a ser víctima de represión por parte del gobierno en San Luis Potosí y que te llevó a prisión unos días? Sí, ok, bueno, pues una de las razones por las que yo pretendía involucrarme en el activismo era, mm, hay una frase, no sé si recuerdo, la dijo Proudhon, creo, o Marx, de que la realidad no bastaba con interpretarla, ¿no? Había que transformarla. Sí, de Entonces, Marx. Marx, ¿no? Y eh, pues bueno, en el año, ya no recuerdo en qué año fue, en el 2011, ¿no? No, en el 2004, no, ya no recuerdo, pero bueno, cuando iba durante el tiempo de la licenciatura, estaba aquí en la ciudad el movimiento de oposición a la minera San Javier, estaba en su momento, digamos, más fuerte, en el que tenían más presencia mediática, en el que, digamos, más estaba estorbando a los planes del Estado para darle las facilidades a que se instalara la minera, ¿no? Que la minera San Javier, como sabemos, es un proyecto de tajo a cielo abierto que se instalaba aquí en un municipio muy cercano a la ciudad de San Luis Potosí, a la ciudad capital aquí de San Luis. Entonces era la posición que había, porque ese proyecto no podría ser viable en esa zona, ¿no? Y
Pues efectivamente al involucrarnos en ese proceso, resultó en que el 1 de mayo, no sé si tú te acuerdas de eso, si tengas pues, referencia del año exacto, am, como que el gobierno del estado ya estaba más o menos calculando, o ya tenía el propósito de, digamos, llevar a cabo una represión, digamos, un, este, una operación que fuera política y obviamente pues todo eso ya ellos ya tienen sus estrategias y tienen sus métodos y bueno, a mí lo que me quedó de experiencia es de que en primera, de que pues la única alternativa a un cambio social es involucrarse en los movimientos sociales. Lo segundo es de que el gobierno, de la experiencia que puedo entender es que el gobierno utiliza métodos totalmente desfasados para tratar de controlar problemas y subjetividades y movimientos sociales nuevos que no se adecuan a la forma que ellos pensaban, ¿no? A la forma que ellos consideraban de la respuesta a los movimientos. Entonces, uh, pues esa es la experiencia que yo podría ver, ¿no? Porque independientemente de que, pues sí, nos reprimen mediante la fuerza pública y utilizan la fuerza pues para someternos, llevarnos, inclusive internarnos en el penal y utilizar todo el aparato mediático en contra de nuestras personas para ellos, digamos, imponer su estrategia que era de represión y con eso deslegitimar el movimiento, pegar el movimiento, pues a final de cuentas, creo yo, y según las valoraciones que hicieron en su momento, que el gobierno le salió contraproducente ese caso, ¿no? Y bueno, también no quiere decir que sean muchos factores, ¿no? Que se den a la profundidad, pero bueno, como una experiencia personal que a mí me quedó es de que pues, la única alternativa al cambio es pues la lucha social. Y lo otro que en la realidad actual no se puede entender con las formas viejas, los métodos viejos, ya sea tanto del gobierno, que utiliza métodos viejos para tratar de solucionar una problemática actual, como los movimientos sociales también se tienen que adaptar a las nuevas formas que hay de movilizarse, de expresar o de organización. Esa sería más que nada mi experiencia personal sobre esa situación. Ok, muchas gracias, Emilio. Bueno, terminamos con esta pregunta, la primera parte de la entrevista. Entonces, los invitamos a seguir en Cultura Grimos y que accedan a la segunda parte de esta entrevista.